Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, por sus siglas IEAE, un programa vinculado entre el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, el Instituto Politécnico Nacional, el Clúster de Energía de Chihuahua y México Energía que Mueve. Hoy, lunes 8 de septiembre del 2025, su servidor Leandro Brito Barrera. En este capítulo 4 de la temporada 7 platicaré de los nanomateriales de carbono y polímeros para la producción y el almacenamiento de hidrógeno, más centrados en la producción de hidrógeno. Eh, el primer eh, en el segundo capítulo de esta temporada mencionaba que hay ácidos caseros con los cuales se puede almacenar mejor el hidrógeno. En el capítulo anterior, en el 3, mencioné que el almacenamiento químico se genera un enlace entre el hidrógeno y alguna parte de la molécula del material en donde se está almacenando. Entonces, lo que vamos a ver más hoy es la parte de la deshidrogenación química. Es decir, si ya está almacenado el hidrógeno, ¿cómo lo regreso para la producción de electricidad? Recuerden que aquí estamos hablando de almacenamiento en estado sólido, porque hay tres formas de almacenar el hidrógeno. Gaseoso, que es de forma muy comprimida, en líquido, que hay que bajar la temperatura. Entonces en el gas hay que bajar mucho la presión, en el líquido hay que bajar mucho la temperatura y en el que más se está buscando para hacer rentable la producción de electricidad con el hidrógeno para la electromovilidad y para la generación energética en general es en la parte de sólidos, que ya lo existe y hemos hablado en otros videos que las baterías con pilas de hidrógeno en un celular duran hasta 2-3 semanas. Entonces, en vez de estar cargando diario nuestro celular, cargarlo 2-3 semanas es mucho más eficiente. Entonces, si ya tenemos hidrógeno almacenado químicamente, el regresar el hidrógeno para producir electricidad se le llama deshidrogenación química, que es una reacción en la que una molécula pierde átomos de hidrógeno, generalmente transformándose en un compuesto más insaturado. Entonces yo tengo un compuesto X, bueno, aquí un compuesto R, unido al hidrógeno, necesito un catalizador para que libere la energía, la electricidad que está con el hidrógeno. Obviamente se libera este hidrógeno con su energía eléctrica y deja la molécula libre X, o en este caso la molécula libre R. Es el proceso opuesto a la hidrogenación, o sea, almacenar el hidrógeno, y requiere normalmente catalizadores metálicos, como el platino, que lo vamos a ver en este video, el paladio, que es del que más vamos a dar en este video, porque es el metal más utilizado en la deshidrogenación, y el níquel, que será la última lámina, que hemos dicho que es un material que se utiliza bastante como catalizador en los procesos de generación de energía, principalmente energía eléctrica, el cromo, que no lo veremos aquí, o el fierro, y a temperaturas elevadas. Eso implica que yo requiero parte de la energía que tengo almacenarla, utilizarla en estar calentando el material. Obviamente, entre estas temperaturas sean más cercanas a la temperatura ambiente, se gasta menos energía de la que tenemos almacenada en ese proceso de calentamiento, lo que le llamamos balance de energía. Es decir, genero 20 joules al deshidrogenar mis moléculas. Sí, pero de esos 20 joules, 10 joules los tengo que volver a utilizar para seguir calentando el material para deshidrogenar. Decíamos también que algo que se acerca mucho a las temperaturas ambientes son algunos ácidos que están en la casa. Uno de ellos es el ácido fórmico. Este ácido fórmico que se utiliza tanto en detergentes como en insecticidas, como en compuestos que quitan la costra que se forma en las cafeteras o en los baños.
pues es económico y muy comercial. El como lo vemos aquí, este ácido fórmico pues tiene el hidrógeno, el cual puede estar almacenado y necesito un catalizador, que pueden ser alguno de estos metales, para quitar el hidrógeno y utilizarlo y tener la parte de formaldehído o fórmico propiamente separada. Este ion fórmico, el gran problema, si se dan cuenta, es que tiene pares de carbono y oxígeno, que si no se hace bien la deshidrogenación, como dice aquí, queda un compuesto más insaturado. Al estar más insaturado quiere decir que son menos estables sus enlaces y eso implica que puede terminar generando en CO, monóxido de carbono. Aparte de que puede liberarse y ser un gas tóxico para los humanos, implica que este óxido de carbono inmediatamente va a volver a reaccionar con el hidrógeno para formar ácido carbónico, lo que es la famosa lluvia ácida. Y en ese entonces es un veneno para este tipo de reacción. Veneno porque disminuye la producción de hidrógeno y genera más contaminantes. Por lo cual se necesitan catalizadores que desinhiban la formación de ese ácido carbónico o simplemente del monóxido de carbono, el CO. Para ello, lo más que se ha utilizado precisamente son usar bases de carbón, principalmente grafito, grafeno, nanotubos de carbón. Entonces, cuando yo tengo un catalizador como el paladio, necesito usar una base de carbón para que esto no produzca veneno como el monóxido de carbono en nanomateriales no metálicos. En estos materiales no metálicos utilizados para la activación superficial como metales, se utilizan productos químicos basados en hidróxido de sodio y carbonato de sodio para el control a nanoescala. Estos productos químicos se utilizan para ajustar el pH. El tamaño de la nanopartícula obtenida varía entre 2 a 5.2 nanómetros. Cuando se están formando los materiales, una materia llamada ciencia de materiales se explica que se genera un grano y se controla con medios físicos y químicos ese crecimiento de grano. Entonces, si yo necesito un material muy resistente, necesito un grano más grande. Tan es así que las turbinas que generan energía eléctrica se han hecho en monocristales, es decir, que el grano crece al tamaño del álave que va a estar pegando el gas o el vapor de agua, pegándole fuerte para estar girando. Porque si yo no tengo un solo monocristal, en donde termine un grano y se forme otro grano, por esa pared entre dos granos, por ahí es donde al estar pegando tanto gas a altas temperaturas o vapor de agua a altas temperaturas, este se va a romper. Es decir, en cualquier material en donde está la separación de entre un grano y otro grano, en esa fronteras es donde se empiezan a fracturar y se rompen. En el caso que aquí queremos almacenar hidrógeno, entre más grande sea el grano, la parte del medio no la podemos utilizar ni para que quede ahí absorbido ni absorbido y lo pueda regresar. Se queda ahí adentro el hidrógeno y no lo podemos regresar o utilizar para producir energía eléctrica. Todo lo que queremos es un grano muy pequeño. Y aquí la idea es que sean granos de tamaño nanométrico. Nano, recuerden que es 1 por 10 a la menos 9 metros. O sea, 0.00080 ceros y luego un 1 ya es un nanómetro. Y entonces, en el caso de estos paladio con base de carbón, utilizando productos químicos como hidróxido de sodio o el carbonato de sodio, me dan tamaños de 2 a 5.2 nanómetros, que son muy pequeños. Y que la vez pasada decía que entre más pequeño, la producción de hidrógeno es más rápida, de tal forma que puedo tener una pila chiquita, que generalmente son de 1.5 volts, tener pues hasta más, ¿no? 15, 150 volts. La idea entonces de buscar este tipo de arreglos es que sea más chiquito el grano y que sea más rápida la forma en que regresa este hidrógeno. La mejor actividad catalítica hasta la fecha corresponde a catalizadores con base de paladio carbono, con un valor de frecuencia de cambio de
1815 sobre hora. Los Hertz, la frecuencia de regreso del hidrógeno, eh, puedan ver que en nuestra casa son 60 Hz, 60 ciclos, 60 vueltas que da en un segundo. Aquí estamos hablando que da 1815 ciclos en una hora. Pues si lo ven, sí es algo lento, pero es importante que recuerden que algo de las baterías es el número de ciclos que puede estar dando a lo largo de la vida, y eso hace que el número de ciclos sean, como lo vimos en la temporada pasada cuando hablé de baterías, que pueden durar hasta 5 años y otras hasta 10. Bueno, lo importante que estos, entre más pequeños sea, no importa que sean poquitos ciclos, se utilizan primero los ciclos de una nanopartícula, luego los ciclos de otra nanopartícula, que sumados, como son muchas nanopartículas, me da un tiempo de vida grande. Lo que sí también es importante es recordar que la corriente eléctrica es la cantidad de carga que circula por un conductor en una unidad de tiempo. Esto implica que si yo puedo generar 1815 partículas de hidrógeno en una hora, en un nano, bueno, en 2 nanómetros, como aquí lo ven de 2 a 5 nanómetros, implica que si sumamos la cantidad que se puede tener en un gramo o en un kilogramo, pues ya son millones y millones de electrones que me dan grandes cantidades de amper, y que eso es importante porque algo que tiene la parte de tener corriente directa, porque recuerden que esto que se genera corriente directa como el sistema fotovoltaico, es el que después se tiene que poner electrónica de potencia para poder mantener grandes cantidades de corriente eléctrica que se jalan para grandes motores, principalmente en el arranque. Entonces, entre más alto sea este valor de frecuencia de cambio, menos electrónica de potencia voy a necesitar en esta corriente directa que estoy generando. Muchos pues no son tan científicos, son más operativos, dicen, bueno, pues la corriente directa es la misma, sí, pero no es lo mismo una corriente directa que te esté dando 1815 ciclos por hora a una, como se ve aquí, que haya que se pueden preparar una variedad de nanopartículas no tensioactivas, que en un estudio se utilizó nanopartículas ultrametálicas decoradas con nanopartículas de carbón en la superficie, y se logró un valor de frecuencia de cambio muy alto, hasta 7256. Es decir, esta corriente directa va a tener más estabilidad que esta otra corriente directa. Es para que entiendan, muchas veces el ejemplo que doy es, tengo una batería de auto que son 12 volts, y ustedes dan el llavazo y la batería de auto enciende el carro. Pero ¿qué pasa si tengo baterías de 1.5 volts, las chiquitas, las AA? Bueno, para que sean 12 volts, tengo que poner 4 por 2, 8 baterías de 1.5 volts, y pónganlas y quiten la batería a ver si le dan el llavazo y arranca. Estamos hablando de los mismos 12 volts de corriente directa, pero no alcanza a dar la suficiente cantidad de corriente por unidad de tiempo para arrancar ese motor. Entonces, eso implica que entre yo más tenga una frecuencia de cambio más alta, puedo tener más corriente disponible en un instante para arrancar motores cada vez más grandes. Y en ese caso, se espera que se contribuya a la absorción de nanomateriales del ácido fórmico, como lo veíamos porque es el ácido más económico, dopado con nitrógeno, y que actúe como base de Lewis en la ruptura de enlaces de OH. El nitrógeno lo podemos encontrar en la urea junto con el ácido fórmico, y esta urea es lo que se utiliza bastante para hacer muchos eliminadores de contaminantes, es lo que les llaman cuando vas a tu carro y dices, oye, no quieres un aditivo para que no contamines mucho. Bueno, pues se utilizan para hacer muchos aditivos. Pues también sirve para que este nitrógeno con ácido fórmico en la urea
podamos tener rompimientos de enlaces OH y regresar el hidrógeno de manera más rápida. Si ustedes ven aquí, esta urea, cuando yo le pongo cloro, paladio, potasio y con el borano de sodio, voy a obtener que el paladio, el amarillito, va a estar más en la superficie. Y entre más concentración yo tenga de este borano de sodio con cloro, paladio, potasio, voy a tener más en la superficie este paladio, que recuerden que el hidrógeno pegado en la superficie es el fenómeno de absorción y que se complementa químicamente con enlaces. Bueno, pues esos enlaces dejan más separación entre, tengo aquí un punto de hidrógeno, aquí otro de hidrógeno, pero como estamos en enlaces, se genera un espacio en donde puedo quedar ahí absorbido eléctricamente más hidrógeno. Entonces, una combinación de más almacenamiento de hidrógeno por la parte química con la parte física. Y esto hace cuando tenemos más efectos superficiales del paladio. Por eso, entre más haya paladio en la superficie, más hidrógeno voy a poder estar regresando de manera más rápida. Tan es así que en este fenómeno se subió de 7256 frecuencia de cambio a 8414 por hora su frecuencia de cambio, ya utilizando el nitrógeno. Ahora bien, si yo tengo el paladio con ácido fórmico, se realizaron estudios computacionales de la teoría de funcional de la densidad, o DFT, teoría funcional de la densidad, para aclarar el acuerdo entre el nitrógeno y el paladio, es decir, la relación, cuánto nitrógeno debe tener con respecto al paladio para que el regreso del hidrógeno tenga mayor velocidad. En el estudio de ácido fórmico se añadieron sólidos. Este objetivo se intentó lograr utilizando formiato de sodio. Se ha encontrado que el formiato de sodio tiene una contribución despreciable en la producción de hidrógeno. Sin embargo, se ha encontrado que es efectivo para aumentar la absorción del ácido fórmico. ¿Qué es lo importante de tener una absorción en una base, ya sea de urea o una base de carbón? Es que el fenómeno se vuelve más superficial y no tanto de reacción química, que, repito, para una reacción química, como lo estamos viendo, necesito más catalizador. Al ser más físico, necesito menos catalizador. Superar la cantidad de hidrógeno que se puede obtener con ácido fórmico reveló que es una fuente de hidrógeno en forma de sodio. Normalmente este valor era de 63 milímetros, que se observó que fue superado por la adición de formiato de sodio. Se ha encontrado que el porcentaje de adición de ácido fórmico y formiato de sodio al medio de reacción es proporcional al hidrógeno producido. Es decir, entre más ácido fórmico y más formato de sodio se le meta a mi material, más hidrógeno voy a estar regresando o produciendo. Aquí se hizo con una escala de 1 kilogramo, donde se le agregó 63 mililitros y se obtuvieron buenos resultados. Ahora, para mejorar la parte de catalizador con paladio, se hace con bimetales. El primer bimetal es nanomateriales bimetálicos de plata paladio. Hay en una estructura que son las de los metales, son cúbicas. Bueno, en estas cúbicas, si yo en este cubo le paso un plano, en este caso un plano 1,1, que es un plano diagonal a las tres caras de mi cubo donde está mi metal formado, hacen una faceta que entre las placas y un total de 3 facetas en los bordes, ya sea que en una placa que yo propuse a través de los 3 ejes, que es la 1,1,1, o que pase a través de un solo eje, el eje horizontal, el eje vertical. Entonces, la actividad catalítica se relaciona con diferentes planos y facetas con diferentes planos de las márgenes. Los autores que investigan los nanomateriales bimetálicos de plomo-paladio comentan estos resultados y relacionan la actividad del material sintetizado con los picos disponibles. En esta figura se ven estos picos en estas planos que se atraviesan en donde se está formando la estructura de plata paladio, y entonces podemos decir que, mira,
si yo tengo aquí el hidrógeno con el dióxido de carbono que se está generando en esta reacción de regresar el hidrógeno, en mi índice de qué tanto porcentaje de paladio tengo contra qué tanto porcentaje de plata tengo, bueno, en esta relación, entre más paladio tengo y menos plata tengo, vean que es que tengo hasta una mililitros respecto a minutos y gramos obtenidos de hidrógeno de 600, perdón, de 70,000 la frecuencia de cambio de este hidrógeno. Y obviamente va decayendo hasta que entre punto 1 y 1 hay una otra vuelta, un pequeño pico alrededor del punto 3 que se ve aquí, en donde ahí aumenta más cuando más plata yo tengo. Pero eso es solamente en este fenómeno de esta relación de punto 3. Ahora bien, lo vemos de este otro lado ya directamente en la frecuencia de cambio que puede llegar hasta la que la última que les dije fue de 4,400, de 8,414, perdón, que era la de utilizar nitrógeno con el paladio y el ácido fórmico. Bueno, cuando a este mismo ácido fórmico le estoy aumentando ya no solo paladio, sino paladio plata, vean que puede llegar hasta 10,000 la frecuencia de cambio por hora. Cuando la concentración en paladio y plata estamos hablando de 0.0009, que es aquí 0.0009. Entonces, eso es importante por lo que le dije, o sea, es más frecuencia de cambio, puedo tener mejor corriente directa que va a soportar o que van a estar menos electrónica de potencia para soportar más grandes motores. Y como se va a platicar en el capítulo 5, bueno, si voy a usar motores directamente de corriente directa o computadoras o todos los electrónicos ya son de corriente directa, bueno, tener esta frecuencia de cambio me va a hacer que tenga tamaños más pequeños de mi generador de corriente directa para satisfacer toda la demanda que voy a tener en mi casa. Bueno, se desarrollaron para en cuanto a nanocatalizadores ahora de paladio oro. Bueno, el oro es caro. De todos modos, se hacen estas pruebas para ver si se mejora. El tamaño de la frecuencia de cambio se encontró a 635 la frecuencia de cambio por hora y el tamaño de partícula fue de 2 a 100 nanómetros. Y además vean que sí se generó el tamaño del CO y partículas inestables de NH2. Entonces, esto, si lo ven en la figura, para tener algo más estable, pues es varios los procesos que tienen que pasar, desde tener cloruro de oro, que es el rojo, con el paladio, para que estos reaccionen y tener un compuesto más estable. Es un proceso caro, un proceso que da partículas no tan pequeñas y frecuencias de cambio que no superan a las de paladio plata. Entonces, solamente para tener comparativo. Ahora, ¿qué pasa para tener algo todavía mucho más barato? Pues es el nanopartículas con borano de amonio, que eso ya no tiene que ver con metales, sino con no metales. Y al ser esto tan económico, se han hecho estudios ya desde hace 20 años, desde 1997 que se hizo un primer estudio hasta el 2017 que se hicieron 75 estudios o 2016 que hicieron 89 estudios y en todos ellos es como el borano de amoníaco lo combino con el agua y me da borano de amonio más hidrógeno y energía eléctrica que puedo utilizar. De esto es poco lo que se ha revelado de manera pública. Lo que sí es que la NASA ha hecho videos en donde su vehículo que tú le metes agua, o sea, en vez de gasolina o hidrógeno le metes agua H2O y al tener en su tanque H2O tiene esta reacción con borano de amoníaco y me da borano de amonio y hidrógeno, que con el hidrógeno es lo que genera la electricidad con la cual está circulando ese vehículo. Eso sería padrísimo porque no necesito tener hidrógeno solo que suministrarle. Ya vimos que hay que obtener hidrógeno verde o sacarlo del subsuelo el hidrógeno blanco. No, aquí es directamente el agua que ya es muy común. Y
y sería este tipo de reacciones y por eso es grandes investigaciones durante tantos años, pero poca publicación de ellas y sí, la NASA es el que lleva el avance en este tipo de ideas. Ahora, en nanotubos de platino, como se ve aquí, depende de esta frecuencia de cambio, es que se tiene acorde al tamaño de las partículas. Y lo puede ver en estas partículas, en estas gráficas, que entre la partícula sea más grande, la partícula va siendo más grande, la frecuencia de retorno del boron de aluminio es más rápida. El platino también es algo caro y difícil de conseguir. Experimentos con varios ciclos y diferentes parámetros experimentales produjeron partículas de 1.8 nanómetros con platino 20 adheridos a nanotubos de carbón. Aquí no es con grafeno, sino es con nanotubos de carbón. Otra fue utilizando rutelio con nanotubos de carbón. Otra fue usando multicapas de nanotubos de carbón con borano de amoníaco. Otras se hicieron con óxido de titanio en multicapas de nanotubos de carbón. Todas estas combinaciones pues nos dan diferentes formas de tasas de frecuencia o de cambio de el hidrógeno que se regresa del que tenemos almacenado respecto a la corriente que nosotros estamos necesitando. Ahora bien, el nanomateriales de cobalto, podemos ver aquí imágenes con microscópicos electrónicos y cómo queda pegado en la superficie a 600, 800, 700 grados centígrados, generando frecuencias de cambio de 5.6, pero aquí ya es sobre minuto. Es decir, si lo queremos ver por hora, pues hay que multiplicarlo por 60, 6 por 5 serían 300. Implica que sigue estando pequeño respecto a los otros, lo que sí el cobalto es mucho más barato y fácil de conseguir. Finalmente, en cuanto al níquel, se tiene que elevar a 700 grados, pero se tienen tasas de frecuencias de cambio de 26.2 sobre minuto. Si lo multiplicamos por 60, estamos hablando de mil y tantos, 1500 por hora su frecuencia de cambio. Bueno, nos vemos la siguiente semana en otro que vamos a hablar del hidrógeno que se tratará de producir en Baja California, hidrógeno verde, para almacenarlo en amoníaco. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.